David Copperfield, Charles Dickens. Me levanté muy temprano. Deseando refrescar la cabeza, me dirigí a un baño romano que por aquellos días había cerca de nuestra casa. Mis ideas se despejaron algún tanto después de mi inmersión. Por lo pronto, se me ocurrió que lo primero que debía intentar era retirar el depósito hecho al entrar en funciones en los Commons y devolverlo a mi tía. Resuelto a poner en práctica mi proyecto, almorcé ligeramente en el Heath y dirigí mis pasos a la oficina. Llegué tan temprano que tuve que esperar media hora a Tiffey. Cuando llegó y abrió, me senté frente a mi pupitre y continué pensando en Dora hasta que llegó el señor Spenlow. «Hola, Copperfield», me dijo al entrar. «Deliciosa mañana, ¿eh?» «Hermosa, sí, señor», contesté. «¿Me concederá usted un momento antes de ir a la audiencia?» «Con mucho gusto. Pase a mi despacho». «Siento manifestarle», le dije luego que estuvimos en aquel, «que mi tía ha sufrido una desgracia». «¿Algún ataque de parálisis?» «No me refería a su salud. Ha sufrido pérdidas de consideración, tanto que apenas si le queda nada». «Me deja usted atónito, Copperfield. Tan rudo golpe ha recibido sus medios de vida que yo desearía, si fuese posible, incluso sacrificando una parte del depósito, rescindir nuestro convenio. Me sería imposible ponderar cuán doloroso me fue formular mi proposición. Equivalía a solicitar como un favor especial ser condenado a renunciar a Dora. Rescindir nuestro convenio, Copperfield. Confesé con entereza que tendría que pensar en vivir de mi trabajo, que no me inspiraba miedo el porvenir, pero sí el presente, y que esta circunstancia me obligaba a apelar a mis recursos propios. No puede usted figurarse cuánto siento lo que ocurre, Copperfield. Lo siento doblemente porque no es corriente rescindir convenios como el nuestro. No solo no es corriente, se opone a las costumbres tradicionales. Pero usted es muy bueno, señor. No basta que yo lo sea. Iba a decir que tengo las manos atadas. Si fuese yo solo, pero tengo un socio, el señor Hawkins. ¿Cree usted que si yo hablase al señor Hawkins? Líbreme Dios, Copperfield, de pronunciar una palabra que pueda ofender a nadie, y menos al señor Hawkins. Pero conozco a mi socio y creo que éste no ha de acceder a una pretensión como la de usted. El señor Hawkins es hombre que por nada del mundo se separa del camino trillado. Usted tiene motivos para conocerle. Poco, muy poco le conocía yo, pese a la afirmación del señor Spenlow. Sabía únicamente a su propósito que, antes de asociarse con el señor Spenlow, trabajaba solo y que ahora vivía solo en una casa próxima a la Plaza Montagu, que todos los días llegaba muy tarde a las oficinas y se iba muy pronto, y que los pocos momentos que entre nosotros estaba, no hacía nada ni se ocupaba en nada. «¿Me permitirá usted que le hable?», pregunté. «Sin el menor inconveniente, pero me temo que nada ha de conseguir. Yo quisiera que hubiese usted logrado su deseo, pero, por mi parte, puede usted hablar al señor Hawkins si lo cree oportuno». Obtenida la conformidad del señor Spenlow, pasé al despacho de su socio. «Adelante, señor Copperfield», me dijo, «adelante». Entré, tomé asiento y expuse mi pretensión en la misma forma en lo que hiciera antes. «¿Ha expuesto usted sus deseos al señor Spenlow?», me preguntó después de escucharme hasta el final con intranquilidad manifiesta. «Sí, señor». «¿Le dijo él que yo me opondría?» «Me dijo que lo consideraba muy probable». «No puede usted figurarse cuánto lamento no poder resolver en el acto este asunto. Pero me están esperando en el banco. Usted tendrá la bondad de dispensarme». Se levantó con gran prisa y casi corriendo se dirigió a la puerta del despacho. Yo entonces me atreví a preguntarle si no veía manera de arreglar el asunto. «No», contestó desde la puerta. «Tengo que oponerme desde el momento que el señor Spenlow se opone». «Personalmente no se opone», repliqué. «Teme que se oponga usted». «Se opone personalmente, Copperfield, se lo aseguro», me interrumpió impaciente. «Lo que usted desea es imposible. Me están esperando en el banco. No puedo entretenerme más».
Salió corriendo y no volvió a la oficina hasta 3 días después. Decidido a intentarlo todo, antes de renunciar a mi propósito, me presenté de nuevo al señor Spenlow y le manifesté que no desesperaba de ablandar al diamantino señor Hawkins, si él le hacía alguna indicación. Copperfield me contestó: no conoce usted a mi socio como le conozco yo. No es mi intención atribuir al señor Hawkins artificios de lenguaje que estarían reñidos con su seriedad, pero formula sus negativas de forma que con frecuencia engaña a los que le escuchan. No, Copperfield, no, mi socio no se ablandará, créame usted. No pude precisar quién de los dos socios era el que real y verdaderamente se oponía a mi petición, pero vi con claridad bastante que debía renunciar al reintegro de las 1000 libras esterlinas depositadas en sus manos por mi tía. No necesito decir que volví desesperado a mi casa. Estaba yo intentando familiarizarme con la desgracia y meditando sobre la línea de conducta que habría de seguir en lo sucesivo, cuando el rodar de un carruaje que se detuvo a mi lado me obligó a levantar la cabeza. Al punto asomó a la portezuela una cara que nunca vi sin que la alegría penetrase en mi alma. Inés, exclamé con júbilo, no podías llegar en mejor ocasión. ¿De veras? Preguntó Inés. Pues me alegro. Necesito hablarte, explayar mi corazón. Estaba triste y me ha bastado verte para que entrasen raudales de alegría en mi alma. Si yo fuese brujo, a ti te hubiera evocado antes que a nadie. ¿A mí? Puede que hubiera evocado antes a Dora, admití algún tanto cohibido. Así debe ser. La primera, Dora, dijo Inés riendo. Pero la segunda, Inés. ¿A dónde vas? Venía a ver a tu tía. Echó pie a tierra, despidió al cochero, aceptó mi brazo y entramos juntos en casa. Parecía que mi tía le había dirigido 4 líneas manifestándole que la había visitado la adversidad y que se iba definitivamente de Dover. ¿Qué tal tu papá?, pregunté. Bien, pero vive con nosotros Urias Heep. Y son socios, exclamé con rabia. Que no cargue el diablo con ese hombre. Sí, son socios. Mi visita a David no es del todo desinteresada. Tengo prejuicios graves contra Heep, tan graves que me asusta ver a mi papá a solas con él. ¿Continúa ejerciendo sobre el señor Wickfield la misma influencia? Tales cambios advertirías en nuestra casa que te costaría trabajo reconocerla. En la actualidad viven con nosotros. ¿Viven? ¿Quiénes? Urias y su madre. El primero ocupa tu antiguo cuarto. Si yo fuera el inspirador de sus sueños, no dormiría allí mucho tiempo. Yo conservo el mío, aquel en que solía aprender mis lecciones. ¿Cómo pasan los años? ¿Te acuerdas, David? Es aquel cuartito que tiene comunicación con el salón. Que si me acuerdo, Inés, ¿no he de acordarme de la puerta por la cual te vi entrar cuando te conocí? Pues continúo viviendo en él. Qué felices éramos entonces. Mucho. En aquel cuartito hago la vida, pero comprenderás que no me es posible dejar siempre sola a la señora Heep. Me veo obligada a soportar su compañía, aunque yo preferiría estar sola. Y no quiero decir con esto que tenga motivos de queja contra ella, pero no puedo negar que a veces me fatiga a fuerza de prodigar alabanzas a su hijo. Hago mal, claro está, porque natural es que una madre alabe a su hijo, sobre todo cuando éste adora a su madre. Miré con fijeza a Inés sin advertir en su rostro síntomas que me hicieran ver que sospechase las intenciones de Urias. Sus ojos respiraban franqueza y en su hermosa cara no se vislumbraba cambio alguno. El daño mayor ocasionado por su presencia en nuestra casa, repuso Inés, es impedirme acompañar a mi papá con la frecuencia que yo desearía. Entre nosotros dos se interpone la persona de Urias, impidiéndome vigilar tan de cerca como sería mi deseo. Sin embargo,
Si contra mi padre meditan alguna deslealtad, si abrigan propósitos bastardos, yo espero que el cariño leal y la verdad han de imponerse a la larga, destruyendo toda clase de maquinaciones. Encontramos a mi tía sola y un tanto excitada. Parece que entre ella y la señora Crabb se habían suscitado una cuestión acerca de si la segunda olía o no a brandy. La excitación de mi tía pasó pronto. Cambiados los saludos de rigor, giró la conversación sobre las pérdidas sufridas por mi tía, lo que me dio ocasión para explicar los pasos que yo había dado aquella mañana. Ha sido una imprudencia, David, me dijo mi tía, aunque tu intención no pudo ser más santa. Eres un muchacho generoso. Tu comportamiento me llena de orgullo, pero no lo apruebo. Ahora, mis queridos niños, voy a exponeros con claridad la situación de Isabel Trotwood. Observé que Inés miraba fijamente a mi tía y que su rostro se tornaba pálido. Mi tía acariciaba al gato dormido sobre su falda, puestos los ojos en Inés. Al hablar de Isabel Trotwood, David, continuó mi tía, no me refiero a aquella hermanita tuya que pudo venir al mundo y no vino, sino a mí. Pues bien, yo era dueña de algunos bienes, la cuantía es lo de menos. Algunos bienes que bastaban para cubrir todas mis atenciones. Y algo más, porque había tenido cuidado de hacer economías. Vuelvo a Isabel Trotwood. Durante algún tiempo, Isabel, siguiendo los consejos de su apoderado, colocó sus capitales en forma que le rentaban pingües intereses. Pero llegó un día en que Isabel Trotwood se vio obligada a atenderlos personalmente porque se creyó con capacidad mayor que su apoderado, cuyo talento no era ya el que fue años antes. Me refiero a tu padre, Inés, y cometió el disparate de invertir sus capitales en la forma que le inspiró su propio capricho. El resultado fue deplorable en extremo. Isabel Trotwood se aventuró por las encrucijadas y laberintos del mundo de las minas y se extravió. Pretendió luego buscar tesoros en las profundidades del mar y hubo de convencerse de que no había nacido para buzo. Volvió a las minas y equivocó de nuevo el camino, y al fin, perdida la cabeza, quiso especular con valores, y en la especulación dejó hasta el último ochavo. Se hizo accionista de un banco y el diablo se llevó al banco en cuestión, dejando a la pobre Isabel en la miseria. He terminado. Mi tía puso fin a su filosófico discurso, clavando sus ojos en los que brillaba cierta expresión de triunfo sobre Inés, cuyos colores volvían gradualmente. ¿No tiene la historia más partes?, preguntó Inés. Las tendría probablemente si me quedase algún dinero que perder. Isabel Trotwood es testaruda y seguramente habría suministrado materiales para hilvanar otro capítulo si le hubiese quedado algún dinero, pero se agotó el caudal y con este la historia. Inés respiraba con mayor libertad. ¿Por qué? A no dudar porque temía que su padre hubiera contribuido a la ruina de mi tía. Esta tomó su mano y añadió riendo. ¿Preguntabas si la historia tiene más partes? No, no las tiene. Añadiré únicamente que Isabel Trotwood no perdió la felicidad al perder sus intereses. Y pasemos a otro asunto. Tú, Inés, eres una muchacha de clara inteligencia y de prudencia nada común. Lo propio digo de ti, David, aunque a veces das pruebas de lo contrario. ¿Preguntáis cuáles son mis proyectos para el porvenir? Me queda mi casita de campo que, por término medio, me vendrá a rentar sobre 60 libras esterlinas al año. Es lo único que poseo. Digo mal, porque tengo a Ricardo, con sus 100 libras esterlinas anuales, aunque a decir verdad no debo contar con ese ingreso, que es suyo y debe gastarlo él. Antes que tocar un céntimo suyo, le despediría, aunque soy yo la única persona a quien él quiere de veras. ¿Cómo vivimos David y yo con lo poco que me queda? He aquí el problema que debemos resolver en el acto. Soy yo, tía, quien estoy en el deber de hacer algo. Sentar plaza de soldado, por ejemplo, replicó mi tía. No digas disparates. Tú serás procurador y nada más. Me disponía yo a exponer mis proyectos
cuando Inés preguntó si tenía alquilada la casa para mucho tiempo. «Has puesto el dedo en la llaga, Inés», contestó mi tía. 6 meses por lo menos habremos de habitar la casa, a no ser que consigamos subarrendarla, lo que no es probable. Nuestro antecesor murió en ella, como morirá todo el que se vea obligado a soportar la presencia de la arpía del refajo de franela. Me queda algún dinero disponible que nos permitirá vivir en la casa hasta la expiración del contrato de alquiler. A Ricardo le buscaremos habitación lo más cerca posible de nosotros. Insinué que sería insoportable para mi tía vivir en perpetuo estado de guerra con la señora Crapp, objeción que rebatió aquella diciendo que a la primera demostración de hostilidad daría tal susto a la señora Crapp que no lo olvidaría ésta mientras le durase la vida. Estoy pensando, David, insinuó Inés, que si tuvieras tiempo disponible. Me sobra tiempo, Inés, interrumpí. Mis ocupaciones terminan entre 4 y 5 de la tarde, aparte de que dispongo de las primeras horas de la mañana. Ya ves, pues, que no es tiempo lo que me falta. ¿Te molestaría aceptar un cargo de secretario?, me preguntó Inés bajando la voz. ¿Molestarme? Todo lo contrario. Te lo pregunto, continuó Inés, porque el doctor Strong fija su residencia en Londres y ha rogado a mi papá que le busque un secretario. ¿No te parece que entre todos los que solicitasen la plaza preferiría el doctor a su antiguo discípulo? Inés querida, exclamé, ¿qué sería de mí sin ti? Has sido, eres y serás siempre mi ángel bueno. 1000 veces te lo he dicho. Contestó Inés, riendo, que me conformase con un solo ángel bueno, aludiendo a Dora, y me hizo presente que como el doctor solía dedicar a sus trabajos las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, seguramente podría yo aceptar el cargo. Me encantó la perspectiva de ganarme el sustento y así lo hice presente a Inés. Riéndome gustoso al consejo de ésta, dirigí al punto una carta al doctor indicándole mi pretensión y anunciándole mi visita para las 10 de la mañana siguiente. Sin perder minuto, confié la misiva al correo. Pocos momentos habían transcurrido cuando llamaron a la puerta de la habitación. «Es papá», dijo Inés, poniéndose pálida. «Me dijo que vendría». Abrí la puerta y me encontré no solo con el señor Wickfield, sino con Urias Heep que venía acompañándole. Hacía mucho tiempo que no había visto yo al padre de Inés y esperaba encontrarle muy cambiado, pero confieso que su aspecto me dejó estupefacto. Y no fue su aspecto decrépito lo que me impresionó más dolorosamente, ni la expresión de rudeza que advertí en su rostro, ni su mirada azorada, ni el temblor nervioso de sus manos. Lo que me produjo mayor dolor fue advertir que, conservando todavía pruebas palpables de su superioridad nativa, hubiese podido someterse a la personificación de la humildad rastrera encarnada en Urias Heep. La inversión de los roles en sus posiciones respectivas, de poder la de Urias Heep y de dependencia la del señor Wickfield, me afectó tan dolorosamente que me sería imposible reflejar con exactitud mi pena. Menos degradante me habría parecido el espectáculo de un hombre superior obedeciendo sumiso a un mono. El padre de Inés se daba cuenta exacta de su humillante situación. Al entrar en la habitación quedó en pie, inmóvil y con la cabeza inclinada. «Papá», exclamó Inés, «están aquí David, a quien hace mucho tiempo que no has visto, y su excelente tía». El señor Wickfield avanzó unos pasos, estrechó como abochornado la mano de mi tía y luego la mía con mayor cordialidad. Mi tía rompió el silencio con su brusquedad habitual. «Llega usted a punto, Wickfield», dijo. «Acabo de contar a su hija que he perdido todo mi caudal porque quise administrarlo por mí misma, temiendo que su antigua capacidad en asuntos financieros se hubiera oxidado. Hemos celebrado consejo y convenido en que la situación no es tan deplorable como parece a primera vista. Inés vale por todos nosotros». «Si se me permite hacer una observación humilde», dijo Urias, haciendo contorsiones, «diré que comparto la opinión de la señorita Isabel Trotwood
y que mi mayor placer sería ver a la señorita Inés socio de nuestra casa. Lo es usted y supongo que ello basta para colmar sus deseos, replicó mi tía. ¿Cómo está usted, señor Heep? Urias contestó que se encontraba muy bien, que agradecía el interés que mi tía le testimoniaba y deseaba que su desgracia financiera no influyese en su salud. ¿Y usted, señor Copperfield? Repuso Urias, ¿se encuentra bien? Me alegro de todas veras. Me complace verle aún en las circunstancias presentes, verdaderamente de prueba, circunstancias que no pueden menos de entristecer a sus verdaderos amigos, señor Copperfield, aunque no es el dinero solo lo que hace feliz al hombre, sino... Carezco de talento para precisar qué es lo que da la felicidad, pero desde luego afirmo que no es el dinero. No contesté. ¿Cómo nos encuentra, señor Copperfield? Continuó Urias. ¿Verdad que el señor Wickfield está rejuvenecido? La mano de los años no deja huellas en nuestra casa. Es decir, no produce estragos, sino todo lo contrario. Ensalza a los humildes, que somos mi madre y yo, y acrecienta los encantos de la hermosa por excelencia, a saber, de la señorita Inés. Se retorció tan violentamente al dirigir a Inés el cumplido que mi tía, perdida la paciencia, gritó: «Diablo de hombre, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Nos va a dar una sesión de galvanismo?» «Perdón, señora», contestó Urias, «los nervios hacen ver a usted lo que no es. Tenía noticias de que es usted excesivamente nerviosa». «Cállese usted», gritó mi tía. «¿Qué atrevimiento es ese? ¿De dónde saca usted que soy nerviosa? Si usted es anguila y no hombre, condúzcase como anguila. Pero, si es hombre, pórtese como tal y no como anguila. ¡Santo Dios! ¿Danzas serpentinas a estas alturas? Parece usted un sacacorchos. O un sacasentidos, porque me va a hacer perder el mío a poco que continúe retorciéndose». Urias quedó avergonzado y llevándome a un lado me dijo con entonación humilde: «Sé muy bien, señor Copperfield, que su tía es una dama excelente y encuentro muy natural que las desgraciadas circunstancias por que atraviesa hayan acentuado la viveza de su genio. El objeto de nuestra visita se reduce a suplicarle que no vacile en mandarnos si algo podemos hacer en su obsequio, mi madre o yo, o bien la casa Wickfield, Heep y compañía». «Urias Heep es el alma de nuestros negocios», dijo el padre de Inés con entonación monótona. «Cuando dice, ofrece o hace, merece mi asentimiento. Sabes muy bien, David, que siempre te he querido. Aparte de esto, lo que Urias dice es como si yo lo dijera». «Merecer la confianza de mi socio», añadió Urias, «es la recompensa más preciada de mis desvelos. Mi mayor anhelo, librarle de las fatigas y enojos de los negocios». «Urias Heep es mi descanso, David», dijo el señor Wickfield con expresión fúnebre. «No sé qué sería de mí si no hubiese tenido la suerte de encontrar un socio tan apreciable». Por los labios de Urias vagó una sonrisa de triunfo. «¿Quieres salir, papá?», terció Inés. «¿Te agradaría dar un paseo con David y conmigo?». Seguro estoy de que el padre de Inés no habría contestado sin antes consultar a Urias, de no haberse anticipado éste. «Asuntos de resolución urgente me obligan a privarme del placer de continuar al lado de mis excelentes amigos», dijo. «Sin embargo, con ellos dejo a mi socio, que sabrá hacerse intérprete de mis deseos. Señorita Inés, siempre suyo. Adiós, señor Copperfield. Le ruego que me despida de su señora tía». Luego que se retiró Urias, dedicamos quizá más de 2 horas a hablar acerca de los agradables días que habíamos pasado en Canterbury. El padre de Inés, libre de la presencia de Urias, recobró su presencia de ánimo, bien que sin que se desapareciera de su persona el estado de depresión que le dominaba hacía tiempo. Habló con animación, recordando pequeños incidentes de años antes, muchos de los cuales dejaron profunda impresión en su memoria. No me cabe duda de que su animación fue obra de la saludable influencia que sobre él ejercía la presencia de Inés. Era casi de noche cuando hube de salir de casa, dejando en ella a los visitantes. Una vez en la calle,
Alcé los ojos hacia la ventana de la habitación donde me había despedido de Inés y, al representárseme sus ojos seráficos, mecánicamente me repetí la palabra que tantas veces me modularan mis labios aquella misma mañana. Ciego, ciego, ciego.